Hola, muy buenos días de jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí a tope, a tope, a tope, a tope. De hecho, tengo muchas cosas que contaros. Muchas, muchas cosas. Vamos a hablar, que hoy sí que lo he puesto bien en el titular de este directo. Vamos a hablar sobre trucos de diseño para hacer las portadas de tus presentaciones. De esas presentaciones que vas preparando para webinars, para presentaciones o ponencias. Bueno, ahora mismo, más que las presenciales, priorizaríamos las que son digitales, las ponencias que son digitales. Y las portadas siempre suele estar más tiempo que luego lo que viene a ser el contenido de las diapositivas, ¿no? Entonces es súper importante que cuidemos sobre todo la parte de las portadas, básicamente porque por eso, ¿no? Porque al final es lo que más vemos, sobre todo cuando empezamos a... Hola Marina, hoy sí que he puesto bien el titular del directo. He puesto el titular para que se vea de lo que estoy hablando, que otras veces no lo he puesto. Y hoy sí vamos a hablar sobre diseño de presentaciones, más concretamente sobre portadas. Portadas de presentaciones. Voy a poner también algunos ejemplos para que veáis ejemplos de cómo podemos maquetarlo y demás. Y nada, bueno, como siempre tengo aquí mi chuletilla que me la he hecho súper rápido hoy, lo tengo que reconocer, pero bueno, como tengo ejemplos y siempre me gusta más improvisar también para que veáis un poco cómo lo podemos hacer y yo, bueno, voy respondiendo un poco las dudas que tengáis, ya sabéis que es mejor venir al directo que luego verlo grabado, básicamente porque podéis preguntar más y podéis, pues eso, ver más opciones y ver incluso cosas que a lo mejor yo tengo apuntadas y que a lo mejor para ti son súper importantes y yo no he hablado de esto, ¿no? Entonces es súper buena idea que podéis venir al directo para esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar. No sé si dejar un poquito más de tiempo para empezar, pero bueno, yo creo que ya, a ver qué hora es, sí, han pasado 4 minutos, yo voy a empezar ya. Bueno, vamos, lo primero, lo que decía, ahora mismo las presentaciones online están bastante más en auge que las presentaciones presenciales y hay que hacer una diferenciación aquí. ¿Por qué? Porque el consumo de presentaciones presenciales no es lo mismo que el consumo de presentaciones online. Cuando tú estás en online, cuando tú estás haciendo una ponencia o cuando tú estás, pues eso, cuando estás haciendo un directo, por ejemplo, como este, pero yo en vez de salir yo, o por ejemplo salir una presentación, al final el usuario, digamos que tiene más cerca la opción de darle a la X de arriba para cerrar la ventana, mientras que en una presencial pues es más difícil escaparte, ¿no? Digamos como consumidor en vez de como ponente, ¿no? Entonces es súper importante que cuando tenemos una presentación a nivel online o a nivel digital, sobre todo tengamos en cuenta que en cualquier momento esa persona puede irse de allí, ¿vale? Entonces los inputs o las impresiones que tú tienes que darle al usuario son bastante más, visualmente me refiero, que bueno, con la diferencia con una ponencia a lo mejor o con una presentación que sea presencial, ¿no? Hola Leti, aquí estamos, que acabamos de empezar. Acabamos de empezar a hablar de presentaciones. Y bueno, lo que decía, una cosa son las presentaciones presenciales y otra cosa son las presentaciones online. Ahora mismo está más en auge la online por el momento en el que estamos, ¿no? Con el tema del COVID maldito este, pues tenemos bastante más presentaciones online que presentaciones presenciales, ¿no? Hola Julia. Bueno, lo que decía, al final en la presentación online, una portada para una presentación online va a tener mucha más... bueno, las dos en realidad van a tener muchísima importancia porque al final la portada es lo primero que se ve y lo primero que más tiempo está normalmente cuando hay una ponencia, cuando tú ves algún tipo de presentación de alguien, ¿no? El consumidor cuando ve una presentación, lo primero que va a ver es la portada y probablemente esa portada se use también para promocionar ese webinar. O hola mami feliz, Susana, te llamas Susana, me acuerdo. Hola Susana, estamos hablando de portadas para presentaciones. Bueno,
Lo dicho, entonces hay que hacer primero esa diferencia, ¿vale? Entre portadas de presentaciones que van a ser online, que van a ser a nivel pues, digital, y luego las presentaciones que van a ser a nivel presencial. Ahora mismo lo he dicho ya 3 veces, creo, pero bueno, como os estáis uniendo después, que al final las presentaciones, hola Mock Design, ¿qué tal? Al final las presentaciones van a tener, en las presentaciones online, los webinars, las conferencias online tienen muchísima más importancia ahora mismo, ¿no? Y es súper importante que cuidemos el tema de la portada para que la gente sobre todo no se vaya o no sea tan... tenemos que usar, ahora voy a hablar de algunos tipos, de algunos elementos que son súper importantes tener en cuenta. Hola Elena, hola Tocaya, ¿qué tal? Entonces, bueno, lo primero que habría que esto es la diferencia entre presencial y online, pero además de esto hay que tener en cuenta también los elementos que puede tener una portada. Cuando nosotros pensamos en una portada para una presentación, normalmente tenemos diferentes elementos. Tenemos una fotografía, generalmente, tenemos una fotografía que, bueno, voy a explicar primero los elementos, ¿vale? Tengo aquí mi chuletilla, como siempre. Entonces, hola, ¿qué tal? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues aquí también estamos muy bien, estamos de jueves ya. Lo dicho, elementos de una portada. Normalmente tenemos una fotografía, normalmente tenemos un titular, a veces tenemos un titular secundario, todo esto en una misma, imaginaros, en una presentación. Normalmente tenemos fotografía, titular, un subtítulo, dependiendo de lo que sea, y normalmente también tenemos un logo o una página web. Dependiendo un poco de ese diseño, pues podemos utilizar el logo en una esquinita, como hace casi todo el mundo, o directamente poner el nombre, digamos, de esa página web, ¿no? Normalmente estos son los elementos de una portada. ¿Qué pasa? Que cuando estamos diseñando, toda esta teoría está súper bien, pero cuando nos ponemos a diseñar, pues hay una serie de cosas que hay que tener súper en cuenta. Lo primero, si estamos haciendo un webinar o si estamos haciendo una presentación a nivel online, tiene que tener un impacto, digamos, bastante más grande que si fuera una presentación en presencial. Por lo que decía al principio, el usuario o ese consumidor que te está viendo probablemente tenga mucho más fácil el botoncito, lo va a tener súper arriba y lo va a tener muy accesible en su mano y va a estar a un golpe de clic. El hecho de que pueda cerrar la ventana, irse de ese webinar o lo que sea, ¿no? Entonces, como tenemos esa posibilidad y esa posibilidad de que el usuario se vaya de forma más rápida, hay que cuidar mucho el tema de la curiosidad. Es decir, si yo estoy haciendo una portada, si yo estoy haciendo una presentación sobre un tema en concreto, voy a crear un titular o voy a pensar en un titular que llame muchísimo la atención y que además sea un titular de curiosidad, es decir, que yo no sepa de lo que me va a hablar exactamente, ¿vale? Esto tiene mucho que ver el copy, ¿vale? Para esto tiene mucho que ver el copywriting o esa forma de escribir el titular a modo de curiosidad. Estoy intentando pensar en un ejemplo porque no he puesto ninguno, pero por ejemplo, si estamos hablando, el otro día hablaba de autoestima, era por poner otro ejemplo distinto. Mira, se me está ocurriendo, por ejemplo, que en este mismo directo, ¿no? Este mismo directo yo puedo poner, que os vaya a reír, pero el titular que he puesto no lo he puesto pensando en esto, pero bueno, no sería lo mismo poner trucos de diseño como he puesto yo que poner los 5 trucos de diseño para crear una presentación atractiva, ¿no? Entonces tú vas a estar esperando a esos 5 trucos, ¿no? Entonces ese titular, por ejemplo, para una portada funcionaría muy bien porque me voy a quedar toda la presentación a ver cuáles son esos 5 trucos que me vas a enseñar, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería súper importante a nivel de copy, a nivel de copywriting. No es mi expertise, pero bueno, lo digo también para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que cuando diseñamos una portada, pues tener en cuenta eso también. Luego, el titular, sobre todo a nivel de diseño, tiene que verse, ¿vale? Aunque sea una presentación online, obviamente sea una presentación presencial, si yo estoy muy lejos de ese orador, yo voy a querer saber por lo menos de qué va el tema, ¿no? Entonces, si me pone un titular que se lea, o sea, con una tipografía que sea legible, puede elegir una con serifa o una sin serifa. De esto hablamos en el directo último que hicimos, que al final no se grabó, pero bueno, tengo pendiente volver a grabarlo. Pero bueno, lo importante también sería
escoger una tipografía que se lea, ¿vale? Evitar las tipografías que sean manuscritas, porque las tipografías que son manuscritas no suelen leerse muy bien, sobre todo a distancia, ¿vale? Cuando estás haciendo un webinar online no diría que es súper importante, pero también hay que tenerlo en cuenta. O sea, si yo estoy viendo una portada o estoy en otra cosa o lo que sea, el primer impacto, o sea, yo tengo que leer bien de cómo se llama esa presentación. Tengo que leerlo bien y si me pone un titular, por favor que sea una tipografía que se lea bien, que sea fácil de leer. ¿Vale? Esto es súper importante para ese titular persuasivo. Luego, si metemos un subtítulo, por ejemplo, si yo pongo los 5 trucos para diseñar una presentación, luego puedo poner un subtítulo que te diga, esto no te lo cuenta nadie, o yo qué sé, me estoy inventando, ¿no? Pero puedo poner un subtítulo a modo de, esto no lo has visto antes, por ejemplo, puedo poner un titular así a modo persuasivo, pero también tiene que ser un titular que no tienes por qué usar la misma tipografía que el titular, pero, para este subtítulo me refiero, pero puedes utilizar 2 tipografías distintas. Nunca te voy a recomendar que utilices 3 tipografías distintas para una misma portada, porque eso confunde un poco y es más difícil de diseñar, ¿vale? A la hora de diseñar. Luego vamos a ver ejemplos, que ahora mismo la teoría está muy bien, pero bueno, ahora después os voy a enseñar ejemplos como siempre. Voy a coger el móvil y voy a enseñaros cositas que tengo ahí preparadas, que yo creo que os van a gustar. Entonces, bueno, titular, lo que digo, en una tipografía que se lea y que sea, a ser posible, si tenemos aquí una presentación y yo pongo aquí una foto, pues por ejemplo el titular, pues que ocupe casi lo mismo, que no tanto como la foto, pero que se vea bastante bien, ¿vale? Que la fotografía no le reste importancia a ese titular, esto es súper importante, ¿vale? Pues la fotografía va a comunicar, va a tener un mensaje, punto para que no lo he dicho, pero tiene que ir, la fotografía que elijamos para esa portada tiene que ir en consonancia con lo que estamos hablando. Si estamos hablando sobre consejos de diseño, no te voy a poner una foto de un atardecer, o no te voy a poner una foto de naturaleza, sino que te voy a poner una foto que también te dé un poco de pistas de lo que estamos hablando, ¿vale? Luego el titular, a veces el subtítulo, dependiendo un poco de lo que quieras. Si a lo mejor tú estás haciendo una presentación y esa presentación es una clase, pues por ejemplo ese titular, en vez de poner lo que decía antes sobre nadie te ha contado estos 5 trucos, pues en vez de eso puedes poner clase online gratis o puedes poner webinar de no sé qué, ¿vale? La idea del subtítulo es contextualizar un poco ese titular, ¿vale? Esto también como idea. Luego, el logo o la página web va a depender mucho de cómo diseñes finalmente esa portada. Lo digo porque el logo muchas veces rompe un poco con el diseño de ese logo, aunque pueda estar en pequeñito. A veces puede pasar que si tú tienes una portada y metes el logo, puede ser que finalmente ese logo tenga, a lo mejor rompa un poco con ese diseño, no debería, ¿vale? Pero puede pasar también. Entonces, por eso también está la otra opción de, en vez de poner el logo, simplemente pone el titular de tu página web. Otra cosa súper importante, he visto presentaciones y portadas de presentaciones en las que el nombre de la página web del autor ocupa demasiado espacio en una portada. Esto es un error. A ver, yo entiendo que hay que promocionarse, pero cuando a ti te regalan un contenido, cuando tú haces, por ejemplo, yo estoy aquí hablándote de esto y yo no estoy diciendo todo el rato mi web es elenaltuna.com, mi web es elenaltuna.com. No lo estoy diciendo todo el rato. ¿Por qué? Porque no quiero spamear, ¿vale? Entonces, en una portada pasa igual. El logo está bien que lo ponga, o tu página web está bien que lo ponga, pero siempre en pequeñito debajo de ese titular o de ese subtítulo, ¿vale? Esto es importante también, que el tamaño de ese logo o de esa página web tuya no se coma todo el diseño, sino que coja un espacio más pequeñito de todo ese espacio de esa portada, ¿vale? A nivel de, también podemos pensar en los porcentajes que hablábamos de los colores, de uno de los directos que ya hice sobre combinaciones de colores. También lo podemos pensar así, pues ese logo o ese texto de esa página web puede tener un porcentaje bastante más pequeñito que lo que puede ocupar, por ejemplo, la fotografía o el titular, que serían los 2 elementos más importantes de una portada, especialmente el titular.
Yo diría que en una portada para una presentación lo que más importa es el título. Ahora os voy a enseñar más cositas. Algunos trucos de diseño en concreto, que estos son pequeños tips, ¿vale? Pero os los quería decir porque creo que son importantes. Os recomiendo encarecidamente no usar más de 2 tipografías distintas, por lo que decía al principio. Y por supuesto, si utilizan manuscritas, que sean... las manuscritas es que va a depender mucho de qué manuscrita, ¿vale? Pero lo ideal es utilizar 2 tipografías distintas que no sean manuscritas especialmente, ¿vale? Entonces, no más de 2 tipografías y no más de 3 colores. Si en tu paleta de colores corporativa tienes 5 colores, escoger 3. ¿Vale? Dice Leticia, yo pongo una imagen sugerente de fondo y encima el título en un cuadrado blanco. ¿Es mejor poner la foto más pequeña? Yo pongo una imagen sugerente de fondo y encima el título en un cuadrado blanco. Sí, a ver, realmente no. O sea, ¿es mejor poner la foto más pequeña? No, realmente no. A ver, si la imagen sugerente de fondo... A ver, también depende de cómo esté eso, pero si pone un cuadrado blanco encima con un titular, si ese título es de súper curiosidad y más o menos... A ver, voy a dibujar, que prometí que iba a dibujar, y me encanta que me hagáis estas preguntas porque de esa manera también pues, puedo enseñaros más cosas, ¿no? Espero que esta vez no se pierda el directo, por Dios, por la Virgen. A ver, espera un momento, Leticia, porque lo voy a dibujar más o menos, creo, la idea que me estás diciendo. Una imagen sugerente, ¿vale? Vamos a suponer... Me encantaría tener una goma, me la tenía que haber preparado. Menos mal que todavía tengo una goma de... Vale, a ver. Me estoy inventando esto, ¿vale? Pero es para que veáis un poco... .com, vale. Vamos a imaginarnos, Leticia, que esta es tu portada de presentación, ¿vale? Tu portada de presentación tiene, me estás diciendo que tiene una fotografía que está alrededor y que en medio, centrado todo, tiene un recuadro en blanco. Aquí se vería la fotografía, ¿vale? En estos bordes, y aquí un recuadro con un titular, el subtítulo, a lo mejor, y luego la página web o el logo, ¿vale? En este caso tiene mucho que ver, o sea, es súper importante que te fijes en la fotografía que has puesto, porque la fotografía puede ser sugerente, pero la fotografía se tiene que percibir. Yo entiendo lo que me dices, pero si tú, por ejemplo, me estás hablando de decoración, que yo sé que tú eres experta en decoración, que por cierto, os recomiendo que vayáis a ver a Leticia porque hace unos tips muy chulos en Instagram. Y por eso digo, si tú estás hablando de decoración y a lo mejor me eliges una fotografía para la portada donde tú me enseñes un espacio muy bonito, ese espacio yo lo tengo que percibir en toda esta zona. No lo tengo centrado, el cuadrado lo pongo donde no estorbe. Vale, importante. Si no lo tienes centrado, te recomiendo una de dos, o que lo centres o que lo pongas en un lado. Pero nunca donde encaje, ¿vale? Para esto, en vez de jugar con, digamos, lo que es el diseño de la tipografía o el diseño de ese recuadro, hay que jugar con la foto. En vez de jugar con ver dónde colocamos esto en función de la foto que tenemos detrás, hay que hacerlo del revés. Primero hay que poner el titular con ese recuadro y después mover la fotografía para ver de qué manera encaja o de qué manera se puede percibir lo que ese espacio que me estás enseñando, ¿vale? No sé si te sirve, pero bueno, ahora vamos a ver ejemplos, te voy a enseñar más cosas, pero para que veas un poco, ¿vale? La idea es jugar más con la foto que hay detrás. Tú piensas que el titular es lo más importante, entonces la fotografía se tiene que intuir. Entonces es más importante tener centrada la zona del titular porque es lo que me va a decir de qué va el tema, ¿vale? Entonces la fotografía de detrás me va a dar una idea, pero también se tiene que percibir, pero es más importante que haya un orden en ese titular y en ese recuadro blanco, ¿vale? Luego, ya no sé de lo que estaba hablando. Sí, los consejillos de no más de 2 tipografías y no más de 3 colores, ¿vale? Lo que decía, si en tu imagen corporativa tienes 5 colores, quedarnos con 3 como máximo y utilizarlo en esas portadas. Si, por ejemplo, como es que... Mira, voy a coger tu ejemplo, Leticia. Me encanta que me preguntes porque así te puedo coger de ejemplo.
Aquí, por ejemplo, si este recuadro fuera, en vez de blanco, fuera de uno de tus colores corporativos, también nos podría valer. Si luego este titular lo pone en blanco, por ejemplo, y siempre y cuando si ese color tiene un contraste adecuado para que se vea ese titular en blanco. Pero lo más importante es que se lea bien el titular, que la fotografía sea un acompañamiento. Si pudiéramos poner porcentajes de importancia, yo diría que un titular puede tener un 60% de importancia en una portada, porque se tiene que leer, se tiene que entender y por supuesto ese titular tiene que estar muy trabajado a nivel de curiosidad. Lo que os decía, 5 trucos no es lo mismo que decir consejos así, ¿vale? Es un ejemplo que me estoy sacando un poco de la manga, pero bueno, para poner un poco en contexto, ¿vale? Hola Marta, vale, dice Susana, ¿y sin foto vale? Sí que valdría también. A ver, depende mucho de cómo sea el estilo de tu identidad corporativa. Hay marcas que realmente el diseño que tienen es muy minimalista. Mira, Marta, por ejemplo, que se acaba de unir, Marta tiene una marca que es más bien minimal. No es exactamente minimal, ¿vale? Pero es que estoy pensando en otra marca así más... hay muchas marcas que son más elegantes, que utilizan fotografías que tienen muy poquitos elementos. Pues por ejemplo, sí que valdría si tu marca tiene estas características, ¿vale? Si es minimal, porque de ahí pues podemos jugar con tipografías que sean muy especiales y que en ese titular tú lo puedas leer, pero que también, además de poder leer ese titular, tenga una tipografía que tenga un toque ahí, que la haga súper diferente y que solamente utilizando esa tipografía y utilizando colores, pues puedas crear una portada también que esté muy chula, ¿vale? Que esté muy chula y que comunique, porque cuando tú tienes un diseño que es minimalista, comunica muchísimo. Aunque pueda parecer que no, las tipografías pueden hacer muchísimo la diferencia. Si mezclamos tipografías con colores y únicamente utilizamos eso sin fotografía, ¿vale? Os voy a enseñar ejemplos, lo que digo, pero todavía no hemos llegado, no seréis impacientes. Bueno, y lo que digo, a ver, también os tengo que decir que, bueno, iba a hablar un poco de herramientas, pero estoy segura de que ya sabéis de qué herramientas os voy a hablar cuando hablamos de portadas para presentaciones. Pasaba un poco que lo mismo cuando estábamos hablando también de Hola Ana, qué lo que os decía también en el directo de cómo maquetar ebooks, ¿vale? Para las portadas o para las presentaciones en general voy a recomendar PowerPoint antes que Canva, porque Canva, lo que os decía en el directo de los ebooks, Canva se ralentiza cuando utiliza muchas diapositivas, muchas páginas, muchas lo que sea, ¿vale? Entonces siempre es mejor utilizar PowerPoint. Para portadas de presentaciones, obviamente os voy a recomendar PowerPoint. Y de hecho, los ejemplos que os voy a enseñar forman parte de un curso que tengo, del que estoy súper orgullosa y creo que os va a gustar un montón. Si queréis bichear un poco, tenéis el link en mi página, bueno, también está en mi página web, pero en mi Instagram podéis ver directamente el link, que lo tenéis ahí. Hola Alberto, ¿qué tal? Aquí estamos, hablando de portadas de presentaciones. Entonces, gracias Ana, dice buenísimo el curso. Está súper bien, o sea, a ver, está feo que lo diga yo, pero de verdad que es un curso que yo le puse un montón de cariño y de hecho profundizamos muchísimo más sobre presentaciones, sobre ebooks, sobre imágenes para redes sociales. Hay muchísimo contenido y os enseño a hacerlo todo con PowerPoint, no hace falta aprender programas complicados de diseño y tenéis el link en mi perfil de Instagram, ¿vale? Si queréis ver dónde lo encuentro, en el perfil de Instagram, en mi perfil de Instagram podéis ver que tengo un link para ver el curso, pero bueno, ahora os voy a enseñar un poquito más de todo esto. Lo quería comentar por si hay alguien que no lo sabía, ¿vale? Que aparte de mis servicios, yo ofrezco servicios de diseño y de maquetación, pero además de eso, lo que digo, también tengo un programa, o sea, es un curso formativo donde os enseño a hacerlo por vosotros mismos, ¿vale? Que esto, lo que estoy hablando hoy, se queda muy en el aire comparado con todo lo que hay en el curso, ¿vale? Además os doy muchas plantillas, yo creo que os va a gustar un montón. Y es sobre todo para eso, para que sepáis exactamente dónde tenéis que colocar las cosas,
que tengáis diferentes ejemplos de diseños totalmente distintos, de marcas. De hecho, en el curso pongo 4 ejemplos de marcas totalmente distintas, con estilos distintos, y os enseño a maquetar también y os enseño ejemplos de esas marcas que realmente son inventadas, pero que todas tienen un estilo muy concreto y todas tienen todos los materiales hechos. Es decir, bueno, ahora os lo enseño, que me estoy aquí adelantando. Entonces, lo que os decía, en el curso realmente se llama Domina tus materiales, ¿vale? Que no lo he dicho. El curso está planteado para que sean 4 semanas intensivas y yo te voy guiando esas 4 semanas, pero realmente luego tú tienes acceso totalmente de por vida y vamos, es que de hecho lo puedes encontrar en el link de mi perfil. Y es sobre todo para que no tengas que depender de un diseñador cada vez que quieras hacer lo que estamos hablando aquí. Una portada o una presentación para un webinar, para una ponencia, si quieres hacer una hoja de trabajo para, por ejemplo, acompañar ese webinar, por ejemplo, ¿no? Pues que todo eso, que tú seas capaz de hacerlo por ti mismo con todos esos trucos y todos esos consejos de los que os doy en el curso. ¿Es para Total Pro? No, Leticia. Me preguntas si el curso es para Total Pro. No, el curso es para emprendedores, para personas que quieran, que ya tengan una imagen corporativa, idealmente, que ya tengan un logo, una paleta de colores y unas tipografías. De hecho, en el módulo 1 del curso enseño a ordenar todo eso. Lo que hablábamos el otro día del directo sobre los colores, pues enseño muchísimo más en profundidad a ordenar todo lo que te dio el diseñador y a sacarle partido luego a través de todos esos materiales y de todos esos diseños que vas a ir creando poco a poco para tu negocio, ya sea para promocionar productos o servicios o ya sea directamente para entregar al cliente. ¿Vale? El curso es bastante completo. Ahora sí que sí, voy a enseñar ejemplos, ya sí. Ah, por cierto, el próximo directo vamos a hablar sobre elegir fotografías, que fue una de las cosas que me comentasteis que os interesaba, y vamos a hablar sobre eso, ¿vale? Sobre elegir fotografías para diseñar. Dame un segundo que voy a beber café un poco. Bueno, vamos a enseñar los ejemplos que los tengo aquí preparados. Lo que os digo, estos ejemplos forman parte del curso, ¿vale? Pero lo voy a enseñar así en primicia para que veáis cositas. A ver, voy a compartir. Vale, decidme que se ve. Si me podéis confirmar, porfa, que si me sigue escuchando, si me sigue viendo. Vale. Dice Susana, qué interesante, qué guay que os guste. Mira, a ver, os enseño cositas. A ver, un segundito que esto... Que como no tengo trípode aquí, pues tengo que estar un poco ahí apoyando. A ver, antes de esto forma parte de lo que os digo, del curso, ¿vale? Entonces, en el curso doy una serie de plantillas y ahora mismo, como estamos hablando de portadas para presentaciones, voy a enseñaros 4 portadas que forman parte de las 4 marcas que pongo de ejemplo en el curso, ¿vale? Entonces, antes de enseñaros las 4 portadas de los 4 ejemplos, voy a enseñaros primero la imagen corporativa de cada marca, ¿vale? Como puedes ver aquí, forma parte del módulo 4 del curso de Domina tus materiales, que como puedes ver aquí, pues este es el logo del curso. Y bueno, esta sería la primera marca que es totalmente inventada, ¿vale? Pero, mira, me voy a acercar un poco más. A ver si lo puedo poner de otra manera que se vea mejor. Que claro, como hay tantas cosas. A ver, esto lo enseño. Esto es una hoja de estilo, ¿vale? Para enseñar cómo es la marca. La marca tiene un logotipo, que como puedes ver es tipográfico, y este logotipo, si os fijáis, tiene una tipografía que es bastante... O sea, tú ves esto y piensas en elegancia, ¿vale? Probablemente piense en elegancia, en finura, en cosmética quizá, ¿no? Porque nos recuerda un poco a esas marcas de cosmética, a esas marcas de mujer. O sea, esto es súper femenino. De hecho, si te fijas, hasta la fotografía, todo lo puedes percibir como algo muy femenino, ¿no? Entonces, bueno, os quería enseñar así a grandes rasgos
cómo sería esta hoja de estilo. Aquí tenemos el logo, luego el logo en versión más simplificada, sin el tagline, esto sería una marca inventada sobre una asesora de imagen personal, ¿no? Entonces aquí tendríamos un logo, el logo sin el tagline sin el subtítulo, digamos, de ese logo, y luego tendríamos un logo simplificado, ¿vale? Este sería el logo en sí tipográfico, y luego tendríamos este simbolito que tendría mucho que ver con, o sea, sería como la representación sintetizada al máximo de esta marca. Y luego aparte tendríamos aquí 4 colores que serían sus 4 colores corporativos. Luego un cuerpo de texto, y aquí tendríamos esas tipografías que tenemos para esta marca, ¿vale? Los titulares tendríamos esta tipografía, los subtítulos esta y el cuerpo de texto en esta. Y luego además de esto, esta marca tiene algo que la hace súper característico, que son, me veis a mí de fondo, mira, aquí estoy. Aquí esta marca en concreto tiene unas texturas que la hacen súper distintas, ¿vale? Estas texturas son estos patterns, también se llaman en diseño, que en realidad es lo mismo, pero en inglés. Lo que pasa es que los diseñadores somos un poco cool en ese sentido, ¿vale? Entonces tendríamos una misma tipografía con una misma textura, y esta textura nos va a ayudar mucho a diseñar nuestra portada para que sea distinta. No sería lo mismo utilizar nuestros colores en plano para usarla, por ejemplo, en esa portada, que utilizar estas texturas que darían a esa portada un toque súper distinto, ¿no? Entonces, bueno, os quería enseñar esta hoja de estilo para que vierais un poco cómo es la marca y cómo se diferencia, digamos, de otras marcas. Y aquí, como puedes ver, ahora seguro que entiendes un poco mejor el diseño de esta portada. ¿Por qué? Porque aquí estamos usando esa textura. La fotografía no está hablando de mujer, no está hablando de ese cuidado de imagen, quizá, ¿no? No está hablando, a lo mejor. Podríamos también, si vemos solo la fotografía, podríamos también pensar en algo relacionado con complementos, quizá, o con algo relacionado con imagen de esa mujer, ¿no? Con cosmética, con belleza, nos puede dar un poco esa idea, ¿no? Y aquí tenemos el titular. Ese titular lo hemos cogido de sus titulares, ¿vale? De sus tipografías. Sus tipografías corporativas son esta y esta. Y eso mismo estamos utilizando en su portada. Entonces, como puedes ver aquí, ¿qué tenemos en esta portada? Lo voy a poner más pequeño. En esta portada, si la vemos así, vemos que realmente está como dividida. Si yo cojo esta portada entera y la divido en dos, veo que puedo tener a la izquierda la fotografía y a la derecha tengo el titular y el logo. Y ya está. O sea, realmente aquí lo único que estoy haciendo es decirle a esa persona que me va a ver, que va a ver esa presentación, le estoy diciendo de qué vamos a hablar en esta charla, y lo estoy acompañando de una fotografía que comunica de lo que voy a hablar. Pero es que además estoy utilizando unas texturas que van a hacer esta portada un poquito diferente. Y como puedes ver, en este caso no estamos utilizando color, ¿vale? Esto también forma parte del estilo de esta marca. El estilo de esta marca es muy elegante, muy fino, e incluso minimalista, podríamos decir, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, sería un ejemplo de portada, ¿vale? Para una marca que es más elegante. Entonces, vamos a ver ahora otro ejemplo del curso, ¿vale? Acordaros que esto forma parte todo del curso, que os lo quiero enseñar un poquito para que veáis que, de hecho, si sigo para abajo puedo enseñaros un poquito más, pero no voy a hacer más spoiler porque está todo en el curso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos otra portada distinta, que sería para una marca que os voy a enseñar ahora mismo. Os voy a enseñar otra hoja de estilo que no tiene absolutamente nada que ver con la hoja de estilo de Alba Ferrer, que sería la marca que acabamos de ver. En este caso tenemos fotografías que son súper minimalistas. Si os fijáis, las fotografías son súper limpias y el diseño general es muy plano y muy llamativo. Por eso amarillo y por eso colores fosforescentes, digamos, ¿no? Entonces tenemos muchísimo contraste. Fijaros en el logo. De hecho, esto viene porque yo estuve trabajando en Alemania y esta marca que me inventé tiene mucho que ver con esto.
Pero bueno, aquí tendríamos un logo principal, ¿vale? Que se llama On Deutsch. Luego aquí tendríamos el logo secundario que forma parte del logo principal, que sería un simplificado de este logo. Luego las versiones en blanco y negro y el degradado. En este caso, en esta marca tenemos un degradado que aquí no se percibe muy bien, pero bueno, aquí tendríamos un color que es un amarillo más oscuro y luego aquí un amarillo más claro, ¿vale? Y aquí tendríamos los tres colores amarillos, el negro que hace con el amarillo hace muchísimo contraste y luego también otro que también nos contrasta mucho más. De hecho, si os fijáis aquí, prácticamente todo es negro y es blanco. De hecho, si os fijáis aquí, hasta incluso en la fotografía tenemos un negro y luego aquí hemos puesto una banda en amarillo. Entonces casi todo sería negro y amarillo, ¿vale? Y todo esto, lo que os decía, forma parte del módulo 4 de mi curso, ¿vale? Luego aquí tendríamos los titulares. Aquí os enseño cómo serían los titulares, cómo serían los subtítulos y cómo sería el cuerpo de texto y esas tipografías que hemos elegido para esta marca. Vale, bien. Una vez que ya hemos visto cómo es la hoja de estilo, ahora podemos entender cómo es nuestra portada. La portada es, como os podéis fijar, las fotografías son en blanco y negro. ¿Por qué? Porque la marca que ya tenemos tiene muchísimo contraste amarillo y negro, amarillo blanco, amarillo negro, etcétera, ¿vale? Entonces aquí estamos utilizando una portada que es simple, que es muy minimal, en el sentido de que la fotografía tiene muchísimo espacio en blanco, hay una figura que está representada, luego además estamos hablando de aprendiendo alemán desde cero, podemos intuir que esta persona está en una academia o que está en su descanso, ¿vale? También podríamos haber elegido otra fotografía, a lo mejor de una clase que estuviera más vacía o que hubiese alguna persona apuntando cosas, ¿vale? En este caso, en esta marca en concreto, tenemos que tener súper en cuenta que las fotografías tienen que estar muy bien elegidas para que todo ese diseño tenga sentido y tenga ese estilo. No perdamos ese estilo, que es súper importante. Y aquí lo que tenemos es un titular súper básico y luego técnica y consejos. Aquí en este caso no tendríamos un logo. ¿Por qué? Porque esto formaría parte de una presentación de la clase, ¿vale? Como luego podemos ver, os estoy enseñando un poquito de spoiler, pero bueno, luego dentro de una misma diapositiva tenemos el logo y tenemos aquí la web, ¿vale? También podemos hacerlo así, dejar una portada que no tenga el logo y que luego en medio ya sí que se vea, ¿vale? Esto como ejemplo. Luego, mirad todo lo que tengo aquí para enseñaros. Voy a terminar con una. Hoy voy a enseñar 4, pero me estoy alargando demasiado, así que os voy a enseñar 3. Lo que os digo, todo esto está en el curso. Pero antes de enseñaros la portada de esta marca, os voy a enseñar primero cuál es esta marca. Esta marca es de un pedagogo infantil que, como puedes percibir aquí, ¿qué dirías que es? O sea, ¿qué me dirías de esta marca? ¿Qué es lo que te sugiere esta marca? ¿Te sugiere tristeza? ¿Te sugiere? ¿Qué te sugiere? Te sugiere... A ver si eres capaz de decirme un poco qué es lo que... Si tú ves esto, ¿qué es lo que te transmite? Estamos viendo colores vivos, estamos viendo unas tipografías que son redondeadas en el logo. Estamos viendo unas cuantas cosas que nos pueden dar un montón de pistas. Hola Silvina, ¿qué tal? ¿Vale? Estamos viendo todo esto. Estamos viendo unos colores muy fuertes, estamos viendo una paleta de colores que tiene todo colores muy vivos, ¿vale? Tenemos formas geométricas circulares, ¿vale? Dice Leticia, me inspira imaginar. Y dice Susana, alegría y fantasía. Y Elena dice, alegría, juego. Efectivamente, sí, vais muy bien. Esa es la idea, ¿vale? La idea de esta marca cuando la creé era crear, más que inspiración, era crear un juego, alegría, energía incluso, ¿vale? Si os fijáis, la fotografía tiene muchísima fuerza, tiene muchísima energía. Y además aquí no lo vemos, pero intuimos que no es una persona mayor, ¿vale? Sino que es un niño que está jugando con unas pompas
de colores. Además, esos colores tienen muchísimo contraste y esos contrastes también están en esa paleta de colores. ¿Vale? Entonces tenemos el logo, así que efectivamente habéis acertado todas. Os inspira alegría y os inspira juego y os inspira energía, nos inspira eso, ¿vale? Y nos inspira también que es pedagogo infantil, pero es que nos está diciendo ya que es algo infantil, porque si os fijáis también el juego de la I con ese puntito en ese color más fuerte, ¿no? Aquí también en el logo secundario simplificado lo podemos ver también, que tenemos un juego ahí de puntitos con esa inicial de esa marca. Y luego además tenemos unos gráficos complementarios que la hacen súper distinta a esta marca. Estos gráficos son redondeados y si os fijáis aquí, la fotografía también estamos jugando con formas redondeadas, esas formas de esas pompas de colores. Dicho esto y enseñado esto, os voy a enseñar cómo sería la portada de presentación de Rafa Niemann, que si os fijáis, sí, también tiene un apellido alemán, todo viene por mi experiencia. A ver, es que le tengo mucho cariño a Alemania, lo tengo que decir. Bueno, entonces, en la portada de esta presentación sería de esta manera, y si os fijáis, estamos utilizando, al final, fijaros que no es tanto qué colores usemos. O sea, también es importante, pero cuando tú tienes una marca que tiene unos recursos que son diferentes, los vamos a utilizar a lo largo de todos los materiales de nuestra marca. En este caso, estamos en portada. Entonces, esa portada a mí me tiene que dar pistas primero, de la marca que está detrás de esta portada, de esta presentación, ¿no? Y luego además nos tiene que dar pistas, lo que os decía, el tema de la fotografía, estamos hablando de niños, de los 4 pasos para mejorar el rendimiento escolar de un hijo, y entonces aquí estamos viendo pues que está el niño, si os fijáis, está atendiendo a algo que le están enseñando, ¿no? Esos colores también, no sé si se aprecia demasiado, pero también esa fotografía tiene mucho contraste de color, tiene mucha intensidad de color, no es una foto que está en blanco y negro como pasaba con la academia de Ondeutsch, que sería una academia de alemán que me inventé. En este caso estamos hablando de un pedagogo infantil, pero bueno, para que veáis la diferencia de elegir fotografías también que estén comunicando en esa portada. Luego aquí tendríamos un titular que, si nos alejamos, se lee perfectamente, y luego además tenemos un logo y lo que decía, unas texturas que lo acompañan y un subtítulo. Y aquí en el subtítulo, fijaros lo que estoy diciendo que esta portada de esta presentación va dirigida a niños de 6 a 8 años. ¿Vale? Entonces, dicho esto, voy a darle la vuelta. A ver, que coloque esto en... ¡Ah! Que se me cae. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado estos ejemplos de portada? Como veis, al final cada portada y cada diseño va muy en función a la marca que tenemos y a esos elementos que lo hacen distinto. En este caso, en el caso que estaba enseñando de Rafa Niemann, tenemos unos elementos de juego, unos elementos muy enérgicos, ¿no? Y eso también lo vamos a buscar en la fotografía, en los recursos y en todo. Dice Leticia, me encanta, qué guay, qué guay. A mí también me encanta que lo encante. Entonces, por eso digo, muchas veces no es tanto el cómo diseñamos, que no es tanto los colores o no es tanto cosas así muy técnicas, sino también hay que mirar mucho cómo es nuestra marca. Y en función de cómo es nuestra marca, de cómo son los colores, de qué gráficos tenemos, de qué fotografías vamos a utilizar. Si, por ejemplo, lo que enseñaba al principio de la marca elegante, la marca que os enseñaba al principio de Alba Ferrer, que es una marca súper elegante, vamos a elegir siempre fotografías que tengan que ver con el mundo femenino, con el mundo de la belleza, con el mundo de la imagen personal, ¿vale? Entonces todo tiene que ver el sector, tiene que ver de lo que vaya a hablar y tiene que ver el estilo que tenga a nivel visual, ¿vale? Susana hace palma. Qué guay, gracias, me alegro de que haya gustado. Lo que os digo, todo esto está dentro del curso de Domina tus materiales. Tenéis lo que decía al principio, tenéis el link en mi link de mi biografía. ¿Tenéis el link en mi link? Bueno, sí. En mi perfil de Instagram tenéis ahí el link.
y profundizamos muchísimo más. O sea, lo que os he enseñado ahora mismo es digamos, un aperitivo de todo lo que hay dentro del curso, pero luego dentro del curso pues podéis ver, bueno, vais a ver toda la información, lo tenéis todo ahí. Y nada, hasta aquí. Yo creo que si tenéis alguna duda o lo que sea, podéis preguntarme, ¿vale? Llevamos ya un ratico, de hecho llevamos 45 minutos ya. Pero bueno, me parecía súper importante hablar de esto. Y para que veáis que al final una portada de una presentación puede tener un impacto o puede tener otro en función de cómo la diseñemos, ¿no? Entonces me parecía súper interesante hablar de este tema. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. La semana que viene vamos a hablar sobre elegir fotografía. En concreto, podemos hablar un poco de cómo... nos podemos ir incluso a un banco de imágenes y pensar, y os voy a dar truquitos sobre cómo elegir bien esa fotografía para que comuniquen, que muchas veces lo que nos pasa es que elegimos fotografías que son de los típicos señores corporativos en corbata y muchas veces no buscamos eso, sino que buscamos una comunicación visual que sea mucho más cercana, muchas veces, dependiendo un poco de la marca, dependiendo un poco del mensaje siempre, pero es súper importante también elegir fotografías que vayan en consonancia con todo lo que estamos diciendo. Así que nada, que lo dicho, ahora mismo ya hemos terminado de los trucos de portada para tus presentaciones. Y lo dicho, si tenéis cualquier duda, me podéis preguntar, estoy por aquí. Y lo que os digo, si os interesa el curso, echadle un ojo porque os va a gustar bastante si estáis siempre peleando con eso de diseñar, que no utilizamos herramientas complicadas de diseño, sino que en el curso voy muy al grano, es un curso súper práctico y igual que te estoy enseñando aquí esto, te lo enseño en el curso y bastante más en profundidad. Así que nada, lo dicho, gracias Susana, Elena, Leticia, Ana, ya no sé si me dejo a alguien, Julia creo que también estaba por ahí, Silvina, gracias por estar aquí, me hace mucha ilusión que seáis todos mujeres. Y nada, lo dicho, nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Y cualquier pregunta que tengáis, pues estoy por aquí por Instagram, ¿vale? Venga, feliz jueves, ¡mua! Chao.